El PSOE culpa a Podemos del repliegue de velas de ERC y CAT sobre el techo de gasto. Pedro Sánchez sufrió ayer el primer gran revés de su recién nacido mandato. Y el golpe le llegó, según admiten en el gobierno y el PSOE, por donde menos se lo esperaba. Unidos Podemos optó finalmente por abstenerse en la trascendental votación en el Congreso que debía ratificar el acuerdo del Consejo de Ministros del viernes de la semana pasada que fijó los objetivos de déficit y deuda pública, así como el techo de gasto para los presupuestos generales del Estado del año que viene. No hemos venido a bailarle el agua a nadie ni se nos puede pedir que comulguemos con ruedas de molino, clamó Rafael Mayoral en nombre de la formación morada. Esta abstención de Unidos Podemos ya decantaba el fracaso del gobierno para haber ratificado su acuerdo de estabilidad, y tanto ERC como el CAT optaron igualmente por abstenerse. Miembros del gobierno y dirigentes del PSOE y de las formaciones soberanistas catalanas confirman a La Vanguardia que, no obstante, el acuerdo con el Govern de la Generalitat estaba ya bastante ultimado, y se produjeron reuniones y contactos hasta el último momento. El sí de ERC y el CAT estaba ya por tanto muy decantado, pero Podemos lo ha estropeado todo, aseguran fuentes parlamentarias y del Ejecutivo Central. Los catalanes iban a votar que sí, pero, en cuanto supieron que Podemos se abstenía, decidieron replegar velas, corroboran dirigentes del PSOE. La Moncloa asegura que el acuerdo con los partidos catalanes estaba muy cerca pero que Podemos lo ha estropeado todo. Así pues, el acuerdo de estabilidad del gobierno, para el que la Unión Europea autorizó flexibilizar en 5 décimas el margen de gasto de las administraciones públicas en España, lo que suponía casi 6.000 millones de euros, de ellos cerca de 2.400 millones para las comunidades autónomas y, en concreto, 446 millones para Cataluña, apenas logró el voto favorable de los 84 diputados socialistas y de otros 4 diputados del PNV. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, no pudo asistir a la votación, y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, prefirió no perder el avión una vez que ya era imposible remontar el resultado. De esta manera, solo hubo 88 síes, frente a 173 noes, los correspondientes a los escaños del PP, Ciudadanos, UPN, Bildu, Foro Asturias, Coalición Canaria e incluso un diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, que luego aseguró que se equivocó. Las 86 abstenciones finales, de Unidos Podemos y Compromís, ERC y el CAT decantaron, por tanto, que Sánchez no lograra superar su primera gran prueba de fuego. Pedro Sánchez lo ve un error y una equivocación, aunque no ve desgaste. El propio presidente, anoche desde Lisboa, aseguró entender perfectamente que la oposición tiene que buscar elementos para desgastar al gobierno. Pero consideró un error y una equivocación que lo haga, a su juicio, a costa del bienestar de la ciudadanía. Así, dijo que impedir una mayor inversión en sanidad, educación o dependencia, le resultará muy difícil de explicar. Le pido a la oposición que busque elementos de desgaste del gobierno, pero no a costa de golpear el bienestar de los ciudadanos, insistió. No obstante, reiteró que la determinación del gobierno es firme. Así, reiteró que presentarán su proyecto de presupuestos con esta senda o la anterior. Lo vamos a hacer, porque este gobierno quiere transformar la realidad. Sánchez sufrió el traspié antes de lo previsto, porque en el gobierno y el PSOE confiaban en que tendrían ayer el apoyo suficiente, si bien después les esperaba en el Senado la mayoría absoluta del PP dispuesta a dinamitar el acuerdo de estabilidad.
Y precisamente este veto que después iba a imponer el PP en el Senado fue esgrimido por Podemos, ERC y CAT para justificar su abstención. Ione Belarra, Joan Tarda y Carles Campuzano reclamaron así al gobierno que impulse una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para restablecer la preeminencia del Congreso sobre el Senado para validar el acuerdo de estabilidad. Pero Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartaron que el gobierno vaya a abordar dicha reforma legal. Si la senda no sale, volveremos a la senda anterior, zanjó Montero. Y a esta senda de estabilidad, más restrictiva, habrá de ajustarse el proyecto de cuentas del 2019. María Jesús Montero: no crean que nos hacen daño al gobierno, y no se crean que así imposibilitan los próximos presupuestos. La ministra tampoco se arredró durante el debate parlamentario, pese al batacazo para el Ejecutivo, y echó un buen rapapolvo tanto al PP y CS como a Podemos, al no poder reunir una mayoría constructiva alejada del cortoplacismo. El objetivo de déficit del gobierno, defendió Montero, iba a permitir descomprimir a los ciudadanos del corsé de los años de crisis y quitar el yugo a las comunidades autónomas que, dijo, les impuso su predecesor, Cristóbal Montero. Y criticó a la izquierda y a la derecha de la Cámara por querer asestar un daño gratuito, y estar más preocupados por su ombligo que por la realidad. Así, les acusó de «pataleta» y de «cerrazón», por ser más inflexibles que la propia Comisión Europea. No crean que nos hacen daño al gobierno, y no se crean que así imposibilitan los próximos presupuestos, retó Montero a toda la oposición, y aseguró que no tirarán la toalla. Hoy era el día en que el Congreso tendría que lanzar un mensaje de esperanza a la ciudadanía, y si no es así este gobierno seguirá intentándolo, afirmó. Pero los portavoces del PP y de CS replicaron que nunca permitirán volver a las políticas de despilfarro de Zapatero, ni a las borracheras de gasto público que el gobierno, a su juicio, pagaría con incesantes subidas de impuestos. En el polo opuesto, el líder de IU, Alberto Garzón, advirtió que el gobierno les encontrará siempre luchando contra la austeridad, pero no vamos a comprar nunca los recortes, avisó. Porque, pese al incremento del techo de gasto propuesto por el gobierno, a su juicio, consolida el desmantelamiento de lo público. Montero citó en su enérgica intervención hasta a Nelson Mandela, lo que permitió a Ferran Bel, del CAT, recordarle que, en España existen presos políticos y que no tienen firmado ningún contrato de adhesión con el gobierno de Sánchez. Casi al tiempo que se producía el debate parlamentario y la posterior votación, compareció en la Moncloa, tras el Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Celaá, que también aseguró que el gobierno tiene absolutas esperanzas fundadas de poder seguir manteniendo el rumbo. A su vera, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, se refirió a la inminente cita de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat el próximo miércoles. Y adelantó al Govern que hacer un referéndum sobre la autodeterminación no es posible con la legalidad jurídica existente en España, al igual que no lo es en el resto de los países democráticos. De los 13 puntos del orden del día de la cita, el Govern hará sus consideraciones sobre el referéndum y los presos, ellos pueden hacer los planteamientos que consideren oportunos, admitió Batet, pero la posición del gobierno es bien conocida y bien sabida, zanjó.